Vamos a arrancar justamente con esto, la cuarentena reforzada, derrumbe económico y los riesgos que se presentan para Alberto Fernández, para Larreta y para Kicillof, ¿no? A partir de mañana, efectivamente hay un objetivo básico que es, lo venimos diciendo, frenar el ritmo de contagios en el área metropolitana. Eso se va a hacer con un instrumento que ya se utilizó efectivamente en el primer mes y medio de cuarentena, sobre todo durante todo el mes de abril, que es una cuarentena, aunque no la llamen así, prácticamente de vuelta a la fase 1, es decir, una cuarentena dura, que obviamente va a tener nuevamente un impacto adicional sobre la caída del nivel de actividad. Ahora vamos a ver los números porque Argentina está efectivamente en un derrumbe histórico desde el punto de vista económico y ahora el desafío es, bueno, ¿cómo haces para que la estrategia sanitaria primero tenga resultado? Lo decimos siempre, lo peor que puede pasar a partir de mañana es que no estés cumpliendo efectivamente con lo que te propusiste de la cuarentena, que no se consiga el objetivo sanitario y que haya que seguir prolongando la cuarentena en sus diversas formas y eso siga generando la convivencia de los dos problemas, no solamente un problema sanitario mayor, el sistema de salud empieza a estresarse, sino también un derrumbe económico que se prolonga y del cual todavía no está clara la salida. Fíjense lo que dijo esta mañana Horacio Rodríguez Larreta, porque después vamos a hablar si hay alguna posibilidad de Larreta de empezar a diferenciar estrategia. Había alguna idea de que Larreta había planteado, bueno, si baja el ritmo de contagio en la ciudad de Buenos Aires en los próximos 15 días, el 17 de julio abrimos todo y nos diferenciamos de lo que plantee Nación o lo que plantee Kicillof en el Gran Buenos Aires, pero hoy Larreta fue muy claro, dijo no se puede proyectar lo que va a pasar después del 17 de julio, es decir, incertidumbre total, se juega acá una bala de plata la estrategia sanitaria para ver si se hace con esto del martillo un freno al aumento de contagios para desestresar el sistema de salud, pero después habrá que ver esta idea de vamos viendo, volvemos al esquema de vamos viendo cada 15 días qué hacemos. Y fíjense la otra frase de Larreta, debemos ser muy estrictos, el aumento de casos es preocupante. Bueno, en este contexto, en el contexto que, insisto, Argentina necesita cerrar nuevamente en el área metropolitana la cuarentena, también en Chaco, también en Río Negro y algunas localidades de Neuquén, pero acá el impacto principal es en el área metropolitana. Esto convive con un derrumbe histórico del nivel de actividad y presenta no solamente el desafío de la necesidad de un plan de salida rápido en algún momento de la cuarentena y también de la crisis económica, sino el riesgo que puede generar que ese derrumbe económico, estamos en una economía que está cayendo más de lo que cayó en la peor crisis económica de la Argentina, que fue en el año 2002, y eso presenta el riesgo de si efectivamente ya a esta altura se va a poder cumplir o no en los próximos 15 días con la cuarentena estricta, o si está el riesgo de que te la desborde la realidad. Insistimos, ese sería el peor escenario porque no solamente la economía seguiría cayendo, porque aunque la calle esté con comercios abiertos que deberían estar cerrados y demás, la economía va a seguir cayendo y al mismo tiempo el riesgo de que estalle la situación de contagios y al mismo tiempo el desborde del sistema de salud. Fíjense lo que son los datos del derrumbe económico de la economía argentina en los últimos meses. Ayer aparecieron los datos de abril del INDEC, que marcaron una caída del nivel de actividad en abril de 2020, récord histórico, de 26% de caída del nivel de actividad respecto a abril del año pasado. Si uno toma los 2 meses juntos, marzo-abril, la caída es más o menos del 25% respecto a igual periodo del año pasado. Y fíjense, esta era una economía que lo contamos siempre, esto fue la recesión del 2009, la economía argentina
venía de la crisis del 2001-2002, empezó a crecer fuerte a partir del 2003-2004. Esta es la etapa dorada del kirchnerismo en términos de creación de empleo y crecimiento económico, una expansión muy fuerte de la economía, las famosas tasas chinas entre el 2003 y 2007. Esto continúa un año más, 2008, viene la crisis del campo y demás, pero después viene el derrumbe por la crisis financiera internacional, Lehman Brothers, es decir, una caída que fue muy profunda, pero muy corta. De hecho, fue un semestre y en el segundo semestre la economía nuevamente estaba recuperándose. Un semestre en el cual Kirchner pensaba que iba a ser una recesión más larga, adelanta las elecciones, ¿se acuerdan? En la provincia de Buenos Aires, de octubre, la adelanta el primer semestre y ahí pierde con De Narváez la elección en la provincia de Buenos Aires. La economía sale después impulsada fuertemente, de nuevo por el consumo. También estamos en un escenario internacional de fuerte aumento de los precios de las commodities, de los precios de exportación de la Argentina, y Argentina tiene unos años más de crecimiento hasta el año 2011, donde también hay un aumento importante de la actividad, fundamentalmente motorizada por el consumo, y eso hace que Cristina gane la elección con el 54% de los votos. Obviamente se venían acumulando ya desde el 2007 una serie de desequilibrios grandes por la reaparición de la inflación, fuga de capitales, pérdida de reservas. Cristina pone el cepo en diciembre del 2011 y después la economía, en el segundo mandato de Cristina, prácticamente se estanca. Cae en el 2012, crece en el 2013, cae en el 2014, crece en el 2015, es decir, crece en los años electorales, 2013 y 2015 para Cristina, gana Macri, se derrumba la economía nuevamente en el 2016 por la devaluación, crece en el 2017, otro año electoral, gana Macri, la elección de medio término, y después viene la crisis de abril del 2018 con la devaluación permanente y la caída muy fuerte de la economía 2018-2019. Pero lo que ha ocurrido, sobre todo marzo-abril, estos son datos del INDEC, la actividad mensual, el EMAE, estimador mensual de actividad económica que mide el INDEC, mide como una especie de medición de toda la economía, una aproximación del PBI, pero medida mensualmente, marca que hay un derrumbe histórico en marzo-abril, obviamente por el estallido de la pandemia y por la cuarentena. De hecho, este nivel de actividad en el cual está hoy la economía argentina, no están todavía los datos de mayo, donde seguramente hay una recuperación, porque se fueron liberando actividades, pero es un retroceso a un nivel de actividad similar al que tenía la economía argentina en el 2004. Es decir, la Argentina ha prácticamente involucionado 16 años, no solamente por la pandemia, obviamente, fundamentalmente por lo que ocurrió también, fíjense, en los últimos 2 años, donde hay una caída importante, recesión, pero acá hay un derrumbe. Y atención con esto, este derrumbe, el que estamos viviendo ahora, ojo que es un derrumbe superior al que hubo en el 2002. Fíjense, acá estamos viviendo una recesión mucho mayor que la que fue 2018-2019, una recesión muy prolongada, 2 años consecutivos, mayor que lo que fue la caída del 2016, mayor de lo que fue la caída del 2014 y un derrumbe obviamente mayor de lo que fue la caída del 2009. Pero es un derrumbe que plantea una crisis económica de la magnitud de la que fue la caída del 2002, con el agravante de que ahora estás en un momento donde tenés que pedirle a la gente que se quede en su casa. Es decir, en el 2002, que estaba la sociedad en ebullición, todos en la calle por la pérdida de puestos de trabajo, la disparada de la pobreza y demás, había una sociedad, que estaba en la calle, movilizada. Hoy tenés que, por la crisis sanitaria, pedirle a todos que se queden en la casa. Obviamente que hay una situación distinta desde el punto de vista de la cobertura social. Hoy hay instrumentos que tiene el Estado ya desde la crisis del 2002 que antes no tenía. Está la UH, está una cobertura previsional muy amplia. Se ha sumado ahora en la crisis el ingreso familiar de emergencia, el ATP para el pago de salarios, es decir, una serie de instrumentos del Estado para amortiguar la crisis social. Pero atención que estamos con una de las crisis
más grandes de la historia. Y fíjense el próximo gráfico que muestra las peores caídas mensuales de este indicador, el estimador mensual de actividad económica, desde que se mide en el INDEC en 1993. Fíjense que las peores caídas mensuales fueron diciembre del 2001, cayó 15% la economía respecto al mismo mes del año anterior. Febrero de 2002, después del estallido de la convertibilidad, 15,8% de caída de la economía, siempre respecto igual mes del año anterior. Enero del 2002, 16% de caída la economía. Y marzo de 2002, 16,7% de caída de la economía argentina. Esas eran hasta ahora las peores caídas mensuales de la historia de la economía argentina. Ahora en abril de 2020 cayó 26,4% con este hecho inédito de que se bajaron las persianas de un montón de sectores económicos. No solamente sucedió en la Argentina, sino también en el mundo. Pero atención que Argentina venía prácticamente, volví un segundito al gráfico anterior, venía prácticamente en una situación de estancamiento desde el año 2011. Es decir, acá, a fines de 2019, cuando asume Alberto Fernández, estábamos abajo del nivel de actividad que tenía la economía del 2011. Es decir, primero había que recuperar todo lo que se perdió en los últimos 2 años respecto al nivel de actividad que teníamos en el 2011. Y ahora estamos acá. Es decir, la salida es todavía mucho más lenta y mucho más complicada y mucho más trabajosa. Obviamente, lo que decíamos, cayó en todo el mundo el nivel de actividad. Fíjense los datos de nivel de actividad de la consultora EcoGo respecto a otros países de la región. Y hay una caída, fundamentalmente en el segundo trimestre del año, muy grande en otras economías. Hay una caída también muy importante en México, hay una caída importante en Brasil, hay una caída importante en otras economías de la región, Colombia, que están todas muy impactadas por la pandemia. Más allá de que hayan puesto cuarentenas o no hayan puesto cuarentenas, todas están en una caída muy fuerte. Lo que sucede es que eran todas economías que venían creciendo y que el impacto de la pandemia y de la cuarentena significó un derrumbe del nivel de actividad, pero venían creciendo. Argentina venía de 2 años de recesión y ahora se derrumba. Fíjense la caída en abril de Argentina, 17%, esto es respecto al mes anterior. México también 17%, Colombia 14%, Brasil casi 10%, Chile 8,7% de caída. Obviamente todas estas economías, a ver si tenemos el gráfico, si se puede ver en el gráfico, que es muy claro, eran todas economías que venían para arriba. Argentina venía para abajo y desde ahí se derrumba. Es decir, hay una diferencia muy grande en economías que venían creciendo, venían creando empleo y que caen respecto a lo que era la Argentina, que venía en recesión, venía destruyendo empleo en los últimos 2 años y ahora se derrumba. Sí. Es una diferencia sustancial. A ver si tenemos el gráfico, podemos mostrar efectivamente cómo se ve efectivamente la evolución de las economías de la región respecto a lo que está sucediendo en la Argentina. Lo mandé yo por mail, digamos, está entre las placas que yo mandé por mail. Si vos te fijás justamente, digamos, punto número 1, en el caso de Brasil, por una cuestión metodológica, la caída es mayor, digamos, de cómo mide Brasil, y si vos te fijás en este gráfico, te das cuenta que la economía argentina, desde el año 2015, que va perdiendo terreno, digamos. Si uno compara cómo arrancaron todas estas economías de la región en la crisis 2008-2009, y llega hasta este punto, te das cuenta que la economía argentina hoy está... Bueno, esto es lo que queríamos mostrarlo. Mirá, lo estamos mostrando acá en el gráfico. Claro. Acá en el gráfico se ve claro. Todas las líneas que no es la línea roja es Argentina. El resto de la línea son los países de la región. Por ejemplo, la azul es Chile, la amarilla es México, la verde es Colombia. Fíjense, desde el año 2002, perdón, desde el año 2010... todas las economías de la región venían creciendo, venían todas las líneas para arriba. Y acá se desploman todas. Colombia, México, Chile se desploman. En el caso de
Brasil venía en una recesión también importante en los últimos 3 años, es decir, fíjense, Brasil venía creciendo hasta el 2014, más o menos 2015, y después venía en una recesión, venía estancado y venía recuperándose y ahora se desploma. Fíjense la economía argentina viene prácticamente estancado desde el año 2013, con las oscilaciones, cae en el 2014, se recupera en el 2015, cae en el 2016, se recupera en el 2017, cae 2018 y 2019, una recesión que marca el nivel de actividad retraído, 2 años consecutivos, y de ahí se derrumba, es decir, una situación muy compleja que genera mucha tensión desde el punto de vista social y en medio de la pandemia plantea la necesidad urgente de ver cómo se sale de esta situación y la salida va a ser muy distinta de la de 2002. La salida de 2002 fue una salida que rápidamente generó a partir del 2013 una economía que empezó a crecer al 9% anual, que impulsada por el dólar muy alto, que tuvo Kirchner en la primera etapa, motorizaba las exportaciones, no había problema con las importaciones porque había una reactivación muy importante de la actividad industrial, los precios de commodity en alza, un gran superávit comercial que generaba que el Banco Central acumulaba reservas. Es una salida que empezó a generar empleo y actividad económica muy rápida. Y eso le permitió, obviamente, a Kirchner tener 4 años de crecimiento consecutivo sostenido y demás. Obviamente hoy la situación es completamente distinta, la economía está mucho peor de lo que estaba en términos de equilibrio respecto a lo que era 2002 y en medio de esto, ahora vamos a hablar de cómo viene la cuarentena reforzada, estás en una situación en la cual tenés que ir levantando controles para la cuarentena y volver a poner controles según cómo te den los datos sanitarios, y eso genera la incertidumbre total, como decía Larreta, no sabemos qué puede pasar o qué va a haber que hacer el 17 de julio. Fíjate, respecto de la última crisis global, hoy la Argentina es su economía 20% más chica que en el 2008-2009. Brasil es el único país que también aparece como achicado, digamos un 10% menos respecto a aquel momento, pero el resto de las economías de la región muestran que aún tomando en cuenta la dramática caída durante la cuarentena, sus economías siguen siendo positivas, digamos, mantienen un crecimiento respecto de la última crisis. Argentina y Brasil son las excepciones.